San Francisco Javier en la India. En el año 1539, el rey de Portugal le pide al Papa, mediante su embajador en Roma, Pedro, un pequeño favorcito. Necesito algunos misioneros para las Indias portuguesas. Para esta petición, Ignacio de Loyola y sus compañeros solo les concedieron 2 personas, al portugués Simón Rodríguez y al palentino Nicolás Alonso de Bobadilla, ya que la Compañía de Jesús aún estaba en etapa de formación. Sin embargo, a último momento, Bobadilla cae enfermo de fiebre y tiene que desistir de la misión. Fue entonces que Ignacio pensó en el navarro Francisco Javier. Yo iré, mi querido Ignacio. Fue la preponderante respuesta de nuestro santo. Con crucifijo y Biblia en mano, Francisco Javier tenía una triple función en tierras remotas: representar al Papa, representar la corona de Portugal y representar la Compañía de Jesús, aparte de su fundamental tarea misionera. ¿Se imaginan la gran responsabilidad que tuvo nuestro santo? Tras varios meses de espera, remendando ciertos calzones viejos y alguna que otra sotana, Javier parte en barco hacia Oriente el 7 de abril de 1541, mientras que Simón Rodríguez, su compañero, deberá quedarse en Portugal para establecer allí la Compañía de Jesús y promover nuevas vocaciones. Cuenta la historia que Javier sufría de vértigo. No fue un viaje para nada fácil, ni qué contarles de las inclemencias climáticas, tormentas, grandes olas. Los barcos eran como juguetes en el agua. Pero más allá de toda contrariedad, Francisco Javier se ocupó de evangelizar a toda la tripulación a bordo y curar a los enfermos, que debido al calor insoportable y a la mala alimentación, el barco era un verdadero hospital flotante. No le importaba contagiarse, solo se preocupaba por las almas, animaba a los desesperados y con alegría se los ganaba para confesarlos. A más cruz, más felicidad, decía nuestro querido santo. Después de un largo viaje, comenzó su misión en la India, primeramente en Goa. Comenzó predicando y bautizando. Su fuego misionero crecía rápida e incesantemente. La India era tan grande que cada aldea que encontraba era un llamado a su celo. Supo preparar el terreno. Tan inteligente fue Javier que planificó y se encargó de montar una corriente de misioneros que continuaran con la misión desde Europa hasta la India. ¿Se imaginan llegar a un país donde nadie entiende tus palabras? Claro está que Javier no se demoró en aprender el idioma, traducir el catecismo y lanzarse a las calles a enseñar a niños y familias enteras. Visitaba y sanaba enfermos, atendía moribundos, asistía a los leprosos y ayudaba a los pobres. Con su campanita movilizaba multitudes. Predicaba el Evangelio de manera simple y concreta. Renunciad a los vicios. Convertid de corazón. Y enseñad la pasión del Señor. Su misión trasciende la ciudad de Goa. No tiene tiempo ni para comer y se conformaba con dormir sobre una esterilla. Bautizaba a 600 personas por día, desde bebés hasta ancianos. Le habrá dolido su manito, ¿no? Sin dudas que Francisco Javier supo usar ese aire comprador que lo caracterizaba para ganar almas a Dios.